18 minutos de las 10 y damos la bienvenida a través de nuestras cámaras. Canal 21 de Tigo Star y Canal 27 Copaco IPTV, además de esta radio digital BM Online. Damos la bienvenida al ingeniero Germán Escauriza Casabianca. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Bruno. Saludo para vos y para la teleaudiencia. Rico el café. Excelente. ¿En serio? Excelente. ¿Vos venís por el café o por la intención de querer allanarnos el camino respecto a Itaipú? Y vengo por ambas cosas, el café y para tratar de aclarar cuáles son los intereses del Estado paraguayo. Bueno, justamente del Estado paraguayo, acá nos dijo algo fundamental fuera de micrófonos el ingeniero Escauriza Casabianca, porque había una nebulosa respecto a este tema. Si la resultante, o sea, el patrimonio, si se pudiera dividir lo que costó por 50 años toda esta obra gigantesca llamada Itaipú, que asciende numéricamente después de 50 años a 63.000 y algunos millones más de dólares, la mitad de ese patrimonio le corresponde a Paraguay. Y la friolera suma sería de 31.750 millones de dólares. La pregunta es, ¿este patrimonio es un patrimonio de la ANDE o es un patrimonio del Estado paraguayo? Primera consulta. Bueno, antes que nada, no cabe ninguna duda que el socio condómino, es decir, los estados paraguayos y brasileños son socios condóminos de la central hidroeléctrica de Itaipú, en el 50% para cada parte, en igualdad de derechos y obligaciones. Es en condominio. No así la energía generada, que se divide en partes iguales. Sí. Bueno, o sea que si pudiéramos... Si esto se convertiría si se convierte en una torta y la mitad es para vos y la mitad es para mí, vos sos Brasil, yo soy Paraguay, quiere decir que esto es para Paraguay, digamos, la mitad es de Paraguay, el Estado paraguayo, no de la ANDE, de la empresa. No. ANDE es apenas una mandataria del Estado paraguayo. Eso quiero que... para integrar la concesionaria Itaipú. Quiero que apuntales eso, porque hay mucha confusión al respecto. Bueno, el problema de la confusión generalmente se produce porque hay gente que interpreta con mala fe. ¿Por qué? El tratado y los anexos. ¿Por qué con mala fe? Interpreta con mala fe para poder precautelar intereses particulares y no los intereses del Estado paraguayo. O sea que es propiedad la mitad, el 50% de Itaipú oficialmente, después de haber pagado por 50 años, pertenece esa mitad al Estado paraguayo. El Estado paraguayo es propietario del 50% de lo que se instaló desde el año 1973 hasta... No, es que hoy nomás lo que se terminó de pagar es la deuda de capital de intereses que se tomaron para pagar esa inversión. 1974 me parece. 1973. 73. En el 73. Por eso que en el 2023 se cumplen los 50 años. Claro, perdón. Bueno, y esto de los royalties también serían como una suerte de ganancia, ¿verdad? O la ganancia, el royalty o los royalties significan ganancia a favor de Paraguay en este caso. En términos diplomáticos y en lo que se establece en la Convención de Viena, royalties es la ganancia. Sí, la ganancia. Es la utilidad. Sí. Es más, hay por ejemplo personas que dicen que la concesionaria Itaipú en su tarifa no contempla la ganancia para el Estado paraguayo. Y es una falacia. Una falacia porque uno de los componentes del costo del servicio de electricidad brindado desde la central incluye, uno de los componentes es el royalty que se le paga a Brasil y a Paraguay en partes iguales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando se calcularon los royalties, también se estaban considerando
La amortización del capital y los intereses que incidían sobre los préstamos que fueron tomados para la construcción. Entonces quedaba un margen pequeño para el royalty. Por eso que ese royalty que fue calculado es pequeño, y ahora ese royalty se puede extender desde el momento que ya no hay que pagar 2.000 millones de dólares por año. Entonces, el objetivo del Paraguay es tener un mejor royalty sobre la energía que vende. O sea, beneficiarnos con los royalties, claro, y en mejor forma a partir de ahora. A partir de ahora, y sobre todo por lo que dispone el anexo C, ¿verdad? El anexo C pone que el anexo será revisado luego de transcurridos 50 años de entrada en vigor. ¿Y los otros anexos? ¿Qué pasa con los otros anexos? Bueno, los anexos A, B y C no son otra cosa que la carta orgánica de una empresa que lastimosamente también se llamó Itaipú. ¿Por qué lastimosamente? Hubieran llamado Tapemondá, cualquier otro nombre lo hubieran puesto, porque eso genera confusión entre la concesionaria de Itaipú y la central hidroeléctrica de Itaipú. ¿En qué sentido? Porque esa confusión de quién es el propietario se genera justamente porque se llama Tratado de Itaipú, se llama Central Hidroeléctrica Itaipú, y a la empresa concesionaria también se le llamó Entidad Binacional Itaipú. Entonces no hay división. Claro que hay división, pero el problema es que esa división se aprovecha para tomar disposiciones arbitrarias. Para la sociedad en general es toda una misma cosa. Claro, para las personas que no leen y que no estudian es toda la misma cosa. Entonces, cualquier pastorcito mentiroso que haga una explicación... Y vos estudiaste mucho, hurgaste mucho, ingeniero Germán Escauriza Casabianca, durante muchos años. Te hago una consulta que ahora me viene. Después de 50 años, ¿Paraguay fue beneficiado con Itaipú o esto fue un gran viacrucis para Paraguay? Así en términos sencillísimos. ¿Nos benefició Itaipú en 50 años? ¿O pudimos ser mucho más beneficiados y no aprovechamos debidamente la fortaleza que tuvimos entre manos? Sin ninguna duda que Itaipú constituyó la mejor inversión que pudo haber realizado el Estado paraguayo. Sí, la mejor. La mejor inversión que pudo haber realizado el Estado paraguayo, porque hoy, luego de transcurridos 50 años, es propietario no solamente de los 70.000 millones de dólares que costó la obra. Porque si hacemos un prorrateo, un balance, un cálculo financiero de cuánto valdría hoy, la central hidroeléctrica de Itaipú en función a la renta que genera, a la facturación que genera, ¿verdad? Mal facturado hoy Itaipú antes de la reducción estaba facturando 4.000 millones de dólares, pero bien facturado eso tenía que haber sido 5.000 millones. ¿Sí? Y calculando la tasa de interés en el mercado internacional, que hoy está en el orden del 2%, ¿verdad? Para obtener 5.000 millones de dólares anuales eso tiene que valer 250.000 millones de dólares. 250.000. Si uno quisiera vender hipotéticamente Itaipú, por decir una estupidez, ¿cuánto cuesta Itaipú hoy? Financieramente eso cuesta 250.000 millones de dólares. Rinde más que los bonos del Tesoro americano, por ejemplo. Así, che. Claro. Qué bárbaro. O sea que tenemos que estar más o menos orgullosos nosotros, a pesar de que nos dieron con el hacha nuestros socios durante todos estos años, ¿verdad? Pero tenemos así todo que estar orgullosos de contar con una obra de infraestructura de tamaña calidad y del producto que genera la misma. ¿Es así o no? Indudablemente que esa riqueza natural, se tomó la decisión de explotar esa riqueza natural que es del pueblo. Tenemos imágenes también ahí. Es del pueblo paraguayo y del pueblo brasilero. Esa central no es de los consejeros y directores de Itaipú ni del presidente de la ANDE. Es esa riqueza que hoy está siendo generada con la construcción de la central,
es propiedad del pueblo paraguayo y del pueblo brasilero. Además, cuando se habla de nuestro socio, hay que también, ahí viene todo un tema de quién es nuestro socio, ¿verdad? ¿Quién es nuestro socio? Y nuestro socio es el Estado brasilero, no es ni Eletrobras, ni EMPAR, ni la empresa mandataria actual. Nuestro socio es el Estado brasilero. Entonces, si bien es cierto que es una obra monumental, tampoco faltaron los pillos y peajeros que hicieron posible hacer el uso discrecional de ese inmenso caudal de dinero. ¿Y te referí a qué cosa específicamente? Y más cuando nombras pillos y peajeros. ¿A quiénes y qué cosa nos faltó a nosotros o nos desviaron de toda esta, digamos, producción energética durante tantos años? Existen dos hechos fundamentales, ¿verdad? A los cuales yo no me quería referir hoy, pero ya que me está pero así directamente al grano. Decir, acá hay dos daños patrimoniales fantásticos que le hicieron a la concesionaria Itaipú y que repercutieron solo sobre los pueblos paraguayos y brasileros. ¿Cuáles son esos dos ítems? Primero, la deuda espúrea de 4.200 millones de dólares. Esa es una deuda espúrea, una deuda ilegal, que la Contraloría no lo digo yo, 5 contralores dijeron que esa deuda es espúrea. ¿Y qué quiere decir eso? Deuda espúrea. Que es ilegal. Sí, ¿y qué quiere decir? ¿Y por qué es ilegal? Es ilegal porque las bases financieras del servicio de electricidad tienen que tener un precio para venderle a Eletrobras y ANDE, y ese precio se determina por el anexo C, y los consejeros y directores paraguayos fueron cómplices para bajar la tarifa que determina el anexo C. Entonces, en lugar de pagar... ¿Por qué bajaron? Y bajaron... Por petición brasileña. Es que ¿quién es Brasil? ¿O es Eletrobras o es el Estado brasilero? Sí. En ningún momento el Estado brasilero pidió descuento. Eso fue un arreglo entre Eletrobras y ANDE. Sí, bueno, es más, cuando se bajó, cuando comenzó a generar energía Itaipú, la tarifa de la potencia y cuyo precio se traslada a la energía, esa energía era más barata al precio de la energía que estaba siendo comercializado en el Brasil. O sea que fue una falacia. ¿Quién se benefició con la reducción de la tarifa? ¿Eletrobras? Por supuesto, la empresa Eletrobras, no el Estado brasilero ni el pueblo brasilero. Y mucho menos al pueblo. Mucho menos al pueblo. ¿Y acá pasó la misma cosa o no? Claro, acá pasó lo siguiente, ¿verdad? Que la energía que estaba pagando Paraguay incluía esa deuda ilícita. Por eso estaba el costo de la potencia que contrataba ANDE estaba más cara, porque incluía un componente espúreo, un componente ilegal. Bueno, y ahora tocaste un punto. Se pagaron después de 50 años todo lo relacionado a lo que costó o a los costos de Itaipú. Nosotros, como ciudadanos rasos que tenemos que pagar nuestra factura de ANDE mensualmente, ¿vamos a minorar ese cupo monetario mensual para con la ANDE, o va a ser igual o mayor la cifra que tenemos que pagar a la ANDE a partir de ahora, habiendo pagado por 50 años Paraguay su hidroeléctrica, la más grande del mundo en su momento? Indudablemente que va a bajar, porque acá no hay que abordar solamente un punto, sino el paquete. El paquete de la energía que se genera en Itaipú y en Yacyretá, sobre todo ahora Itaipú, ¿verdad? Porque entre la energía generada en Itaipú y la energía generada en Yacyretá, nosotros estamos usando menos del 20% de lo que se genera, de la energía que se genera en ambas partes. Y los componentes del precio que estás pagando vos en tu familia, en tu casa, nosotros en nuestra casa, los componentes se componen de la siguiente forma.
Un tercio es costo de generación, un tercio es costo de transmisión y un tercio es costo de distribución. O sea, automáticamente, al reducirse el costo de generación, se reduce un 60%, incide directamente en el precio del 20%. Pero esa reducción para nosotros no tiene que ser reducido al precio de venta de nuestra energía a Brasil o a otros países. Atendeme una cosa. Hasta ahora yo no entiendo eso. Yo entiendo lo que vos me decís, porque en los papeles dice aminoró porque se pagaron durante 50 años, se pagó tal cosa. Bueno, ya no tenemos deuda. O sea, Itaipú ya se pagó. Pero la ANDE, o sea, nosotros como usuarios, seguimos pagando igual o vamos a pagar inclusive más porque la ANDE está quebrada o no tiene los fondos para sostenerse en el tiempo. Eso lo dice todo el mundo, no lo digo yo. Mi pregunta es, si después de 50 años el usuario paraguayo debe de pagar mucho menos su cuenta de luz a la ANDE por obvias razones. La lógica te dice eso. ¿O claro, no es así? Claro, porque ya te estoy diciendo, ¿cómo se forma el precio que estás pagando? Un tercio generación, un tercio... sí, ya dijiste eso. Entonces, si se reduce a menos de la mitad, un tercio, ese tercio tiene que ser reflejado en el precio que va a pagar el consumidor paraguayo. Tiene que ser, pero en la realidad no va a ser. ¿Y por qué no va a ser? Y no sé por qué, porque todo el mundo dice que no va a ser. No, pero pasa lo siguiente. O sea, técnicos inclusive de la ANDE dicen que no va a ser. Pero justamente ahí está el problema, Bruno. Vos no podés preguntarle a gente implicada en la deuda espúrea. No podés consultarle. ¿Y quién nos va a decir la verdad? Gente independiente, gente que no está involucrada con la ANDE ni en el directorio ni en el consejo. Vos no decís eso, pero del dicho al hecho hay trecho. O sea que vos no decís así tiene que ser, pero en la realidad eso no va a ser. Al parecer, por lo menos hasta ahora. Es que pasa lo siguiente, Bruno. Si yo interpreto con buena fe. Y yo te creo a vos. Bueno, yo te digo, yo no miento. Yo te digo, yo te digo, pero lo que yo te estoy diciendo no es un pensamiento ni una creencia. Es lo que está estipulado. Cuando el ingeniero Enzo de Bernardi nos explicaba cómo se determinaba el precio final de la energía al consumidor, era claro. Un tercio es generación, un tercio es transmisión y un tercio es distribución. Entonces, si uno de los tercios se reduce a menos de la mitad, se traslada directamente al consumidor. Sí. Pero es importante también con buena fe decir que esa reducción que va a tener el pueblo paraguayo no tiene por qué ser reducido cuando vende al exterior y que tiene que tener un precio justo el Paraguay. ¿Y quién puede sentirse ahora agraviado porque el Paraguay busque un precio justo? ¿Quién? Y nadie. Los pillos y viajeros. Los pillos y viajeros. Claro. Decime, ¿y quién va a decidir que esto que vos estás diciendo, quién va a poner los puntos sobre las IES sobre esto? Porque ya que mencionaba los pillos y viajeros, siguen los pillos y viajeros ahí cómodamente. ¿Quién va a decidir que hay que reducir la tarifa de la ANDE para la ciudadanía paraguaya? Porque eso es lo único que interesa acá. A la gente le pasa por el quinto forro que se haya pagado durante 50 años. La gente quiere pagar menos su energía, Germán Escauriza. Es más, deberíamos de tener energía gratis para 7,5 millones desde mi punto de vista, ¿verdad? Con 2 hidroeléctricas gigantescas y Acaraú y no sé qué cosa, Iguazú más que tenemos. No puede ser que nosotros tengamos que pagar unas cosas. Ahora yo tengo que pagar acá de mi empresa y de mi casa casi 8 millones de guaraníes. 8 millones de guaraníes de energía eléctrica entre mi casa y este centro de comunicación. ¿A vos te parece que eso es normal? 8 millones de guaraníes. Bueno, si estás pagando 8 millones, más o menos serían 2.500.000. Tenía que 2.500.000 por el 60% sería. Tendrías que pagar 1.400.000 menos. Y la gente que tiene que cobra sueldo mínimo, por ejemplo, ¿qué hace? Al cancelarse la deuda de capital e intereses de la generación,
automáticamente vos tenés que pagar 1.400.000 o 1.500.000 menos. Tenés que pagar. Y bueno, si vos contratás un técnico boliviano, un técnico uruguayo, o me contratás a mí, yo te redujo, o sea, yo te voy a reducir. Claro. Pero si vos le decís al de la ANDE, te va a decir, no se puede, porque llueve, porque no llueve, porque patatí, porque patatá. Bueno, vamos, es una cosa, inclusive hoy salió acá en la prensa: la negociación pendiente en Itaipú no se limita a reducir la tarifa de la ANDE, dice. Entre otras cosas, es más o menos lo que yo estuve ahora preguntando, ¿verdad? El objetivo paraguayo es el anexo C y el mismo tratado inclusive. Negociación pendiente en Itaipú no se limita a reducir la tarifa de la ANDE. El presidente Abdo Benítez cree que, como en el 2022, de nuevo podrán reducir la tarifa de la ANDE luego de la cancelación de la deuda de Itaipú, el componente más pesado durante muchos años de su costo. Aclaró Abdo Benítez que esa solución depende de otra negociación con Brasil, sin referirse al anexo C del Tratado de Itaipú. ¿Cuál es la visión tuya de lo que dice acá el presidente? O es ignorante o tiene mala fe. ¿Ah, sí? O es ignorante o tiene mala fe. Porque Dios nos guarde si este señor negocia Itaipú. Y bueno, ya, en primer lugar, no hace falta... Ya trató de negociar en el 2019. No hace falta negociar nada. Pero nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay Buena que hacer? Pregunta, a ver, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que a hacer? Partir de ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que baje la tarifa de la concesionaria. Que ANDE contrate el 50% de la potencia instalada. Use la energía que los paraguayos y venda, porque el anexo se le otorga poder a la ANDE para poder vender a empresas brasileras distintas a la mandataria brasilera. Pero si hasta ahora dice ahí, se cede al Brasil, dice el excedente. Bueno, pasa lo siguiente. Es importante aclarar esa palabra cede. Claro. ¿En qué momento? Ceder es regalar, prácticamente. No. Bueno, esa es una interpretación semántica, que se le da, claro. Pero en una transacción comercial, alguien cede y el que recibe tiene que retribuir con un precio justo, tiene que pagar cuando uno cede. Pero dentro del marco jurídico que afecta a la central de Itaipú, ¿en qué momento Paraguay cede? Cuando ANDE no contrata potencia. Entonces, al Paraguay no le conviene que la concesionaria de Itaipú contrate la potencia paraguaya, porque va a contratar a la tarifa del anexo C. Es por eso que la ANDE tiene que contratar la potencia y vender energía en el sistema de barras de la central, como está previsto en el tratado de anexo C. ¿Y eso ANDE tiene, eso es lo que se debe hacer, pero lo que está diciendo este señor es que quiere negociar, y que yo quiero saber qué quiere negociar. ¿Qué quiere? No hace falta negociar nada, no hace falta modificar nada. Absolutamente. Y eso dice nada. Acá, eso dice el propio presidente de la República. Ya le digo, el presidente de la República o es ignorante o tiene mala fe. Y creo o que está queriendo hacer algo como lo que intentó hacer con Leros. En el 2019. Nuevamente. Y las dos cosas me parece que... Luego de la cancelación de la deuda de Itaipú, el componente más pesado durante muchos años de su costo, cree Abdo Benítez que como en el 2022 de nuevo podrán reducir la tarifa de la ANDE. Aclaró que esa solución depende de otra negociación con Brasil, sin referirse al anexo C del Tratado de Itaipú. Bueno, es una palabra infeliz la del señor presidente. Sí, bueno. Porque dice, él cree. Él no puede creer. En base a los documentos que tenemos, esto es lo que tenemos que hacer. No se puede creer. No se puede administrar un país con creencias.
No, por favor. Bueno, ¿cómo se podría, vamos a fondo ahora, cómo se podría auditar la deuda de Itaipú? ¿Se podría auditar eso? No solamente se podría. El Estado paraguayo está autorizado en auditar todas las cuentas de la concesionaria Itaipú. Todas. Entre las obligaciones que tienen los consejeros y directores es de someter a consideración de la ANDE el presupuesto, la tarifa, los balances y los cuadros de resultados. Entonces, ¿qué es lo que siempre hizo con mala fe que hicieron los expresidentes y los ex cancilleres y los ex legisladores? ¿Hicieron algo con mala fe? Claro que hicieron con mala fe porque hicieron? Por ejemplo, pedían informe a Itaipú. No tienen por qué pedirle informe a Itaipú. Si quien le representa al Estado paraguayo en la concesionaria es ANDE y quien tiene toda la documentación respaldatoria para poder aprobar presupuesto es ANDE. Entonces, la Contraloría tiene que auditar la gestión de ANDE en la concesionaria Itaipú. Además, Itaipú es una unidad técnica y económica. Es una mentira ese tema de margen derecha y margen izquierda. También es mentira eso. Claro que no existe eso. Solamente eso fue creado para confundir. Itaipú, margen derecha, dice una cosa, Itaipú, margen izquierda. No. Itaipú es una unidad técnica y económica. Bueno, decime, ingeniero Germán Escauriza Casabianca, a quien agradecemos lo que su opinión y lo que nos ilustra, enseña también acá, o nos saca de la duda. ¿Cuál es la opinión tuya? Porque ayer lo escuchamos al director general de Itaipú del lado paraguayo, Manuel Cáceres, que nuestro país tiene un año para negociar la tarifa de Itaipú. ¿Es así esto? Mentira podrida. ¿Así? No, al Paraguay no le conviene negociar nada en este momento. En este momento lo que conviene es que baje la tarifa en potencia para que ANDE pueda comprar el 50% de la potencia. ¿Y cómo el mismo director paraguayo dice eso? Porque él es uno de los implicados. ¿También? Claro, están todos implicados en esto. Sí. ¿Cómo? Él no sabe leer lo que dice la Contraloría. No sé, hay que preguntarle a él, Manuel Cáceres. Para el señor Manuel Cáceres, que fue nombrado por el Estado paraguayo para cumplir la función de director, vino de Washington, embajador en Washington. De Macondo. Bueno, decime, él no dice la verdad. Así como se manifestó, no es la verdad lo que él dice. Por supuesto que no hace falta negociar nada. Nada, que se cumpla el anexo C y que ANDE cumpla su función de vender energía paraguaya a empresas distintas en el Brasil. Y lo que dice el presidente, ¿qué cosa? Y lo que dice el presidente Abdo también no es verdad. Por supuesto que no es verdad, no hace falta negociar nada. ¿Y quién nos dice la verdad entonces? Yo te digo la verdad. Vos decís, bueno. Yo te digo la verdad y está totalmente, se puede contrastar lo que yo digo en función al marco jurídico que rige para la central hidroeléctrica Itaipú, que son la Constitución, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el Tratado de Itaipú. Y los anexos constituyen la carta orgánica de una empresita que se llama Entidad Binacional Itaipú, que no es dueña de nada. Pensar que nosotros estamos siendo gobernados por alguien que no nos dice la verdad respecto a Itaipú en este caso. O es ignorante o es un pillo. El sistema eléctrico paraguayo, querido ingeniero Escauriza Casabianca, ¿debe desmonopolizarse? Indudablemente, pero hay que hacer una buena desmonopolización. ¿Y cómo se hace eso? Una buena la primera, la primera parte que se debe la tarea que tenemos que hacer para desmonopolizar es dividir las partes componentes del precio final del consumidor. La generación no puede integrar la transmisión y tampoco la distribución. Tienen que ser entidades distintas porque eso, si una sola
empresa. La empresa hace es el caldo de cultivo. Y es lo que pasa con la ANDE, que es arte y parte. Para la corrupción. Arte y parte. Eso es como, primeramente hay que hacer eso, ¿verdad? Y hay que crear seguramente te traigo un ejemplo claro. Hay ¿verdad? que crear una contraloría ahí dentro del sistema eléctrico, digamos. Alguien como un organismo que... hay organismos que hacen su trabajo. La Contraloría hace su trabajo. pero le impide, el señor presidente de la República le impide la ANDE y a que haga su trabajo la Contraloría si le ocultan documentos. No hay transparencia. No hay transparencia. No hay transparencia. Y son cómplices. Porque, fíjense... ¿Y eso qué implica? No hay transparencia y que se le escondan los documentos. ¿Qué quiere decir eso en términos llanos? Que hay dinero de por medio que se desvía. Por supuesto, sin ninguna duda. Ah, sí. Pues sin ninguna duda que se desvía dinero y se desvía en distintas formas. Porque ese inmenso caudal de dinero hace que la plata sucia de Itaipú contamine los tres poderes del Estado. Contamina la Corte Suprema de Justicia, contamina Poder Legislativo, contamina Poder Ejecutivo. ¿Cómo vamos a lograr esa desmonopolización? Y hay que... Ya no más, porque tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso. Ahora va a haber unas elecciones y hay que comprometerle a los candidatos a hacer ese trabajo. Nosotros tenemos previsto, llevar esto a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, este saqueo que se ha cometido en Itaipú. Y porque... el mundo sabe hoy, gracias a la colaboración a la actuación del gobierno americano, el grado de corrupción que hay en los tres poderes del Estado. Imagínense, entonces no hay ninguna duda que nosotros los ciudadanos comunes estamos expuestos a esa monumental corrupción que hay en el Estado paraguayo. Bueno, y por último, querido ingeniero Escauriza Casabianca, CLIFSA tiene una tarifa diferenciada desde y desde qué año está operando CLIFSA y qué se espera para crear nuevas fuentes de generación de energía. Hay varias preguntas acá, porque tenemos supuestamente 10 años más de energía por parte de Itaipú. Mentira podrida, mucho más tenemos. ¿Tenemos más? No, imagínate, transcurrieron 50 años para usar el 20% de lo que tenemos. ¿Cómo en 5 años va a usar? ¿Tenemos más entonces? Por supuesto. Y bueno, y no se planifica. Esa es parte de la mentira para descuidar un proyecto de venta a justo precio de nuestra energía. Es parte de la mentira. Es parte de la mentira. ¿Y cómo vamos a generar nuevas fuentes energéticas? Porque también tenemos que medir el futuro nuestro, o sea, pensar en el futuro nuestro. No depender solamente de una usina hidroeléctrica. Bruno, tenemos una riqueza fantástica en la hidroeléctrica. No nos ocupamos ni de eso y ya vamos a estar pensando en nuevas fuentes de generación. Pero no importa, yo te voy a decir... ¿La qué dijiste? La hidroeléctrica. ¿Cómo si estamos mal administrando nuestra energía usando el 20% y prácticamente regalando el 80%? Sí, cediendo, sí. Entonces, ¿para qué vamos a buscar? Vamos a corregir primero. ¿Y cómo se puede hacer eso? La corrección, ¿cómo debe de venir? ¿Y quién tiene que ocuparse de eso? Tiene que haber una ciudadanía más participativa e indudablemente que lastimosamente nosotros los ciudadanos comunes tenemos que recurrir a poderes internacionales para poder rectificar las barbaridades que se hacen acá. Imagínense, tenemos un miembro de la Corte Suprema de Justicia implicado internacionalmente. Tenemos un vicepresidente de la República. Tenemos legisladores que reciben sueldo. Entonces, está complicada nuestra situación. Bueno, hoy no vamos a solucionar esto. Y lo de CLIFSA, que tiene una tarifa diferenciada, ¿desde qué año comenzó a operar CLIFSA? CLIFSA recibe energía de la ANDE, ¿verdad? Sí. Es una empresa distribuidora. Pero fue... Es decir que, por ejemplo,
Clipsa no hace falta que Clipsa sea una monopólica en Villarrica. Puede haber, al hacer la división entre los administradores de generación, transmisión y distribución, en Villarrica también van a poder concursar otras empresas para hacerle competencia a Clipsa. Y más allá de Villarrica, qué sé yo, en Encarnación, en Ciudad del Este, en el Chaco. Indudablemente que si en los países desarrollados esto dio buen resultado, ¿por qué no daría buen resultado? Pero esto tiene que ver con la desmonopolización de la Andes. Hay que desmonopolizar. Claro, por eso, primer paso, desmonopolizar a la Andes. Y desmonopolizar bien. Y bien, bueno, ¿y se puede llegar a eso? Claro que se puede. Y hacer que se reflote también la Andes, digamos, porque los de Andes te van a decir que no se puede. Bueno, si los de Andes no pueden, entonces vamos a contratar técnicos bolivianos y técnicos uruguayos para que ellos saben cómo se hace. Ellos saben cómo se hace. Bueno, querido Germán Escauriza Casabianca, muchas gracias. ¿Ok? Gracias a vos, Bruno. Tenés que volver pronto.